La danza universal. Dedicatoria. Gracias a la música que me acompañó en este viaje y a todas las personas que conocí en mi vida. Gracias por inspirar este libro. Prólogo. Inefable. Dos extraños caminaban por un bosque. Ambos estaban separados por grandes extensiones de árboles y vegetación. No obstante, esto no les impedía que se mirasen desde lejos. Dieron pasos cautelosos explorando el territorio que los rodeaba. Eran las únicas presencias destacables en aquel sitio. Sin embargo, no se buscaban o se expresaban palabra alguna, solo trataban de seguir adelante por sus senderos. Los dos observaban cómo el otro seguía adelante e intentaban no alejarse mucho siguiendo el mismo ritmo. Los dos se nutrieron de las experiencias del otro. El avance de uno le permitía avanzar al otro, estaban de alguna forma conectados. Desde que tenían conciencia llevaban una vestimenta tosca y andrajosa, pero pasaron los días, los meses y los años, y tanto el uno como el otro se fueron transformando, a veces ella en hombres y a veces él en mujeres. Tenían trajes distintos en cada ocasión, cambiaron de formas, tamaños y edades. En el camino descubrieron que algunos animales los acompañaban. Entraron en contacto con algunos de ellos, otros les fueron indiferentes. En ocasiones el sendero los puso cerca de forma tentativa, pero este también cambiaba con ellos. Aparecieron montañas, planicies, mares, valles, ríos y variadas extensiones de territorio que se abrían paso ante sus miradas. El clima era variante, el cielo brilló y se oscureció de muchos modos, permitiéndoles ver el azul puro iluminado por un gran faro y luego la lobreguez profunda llena de pequeños atisbos luminosos, como si el gran faro se dispersara en miles de pequeñas luces. Seguidamente, el camino los comenzó a juntar en lo que parecía un juego hecho para darles fuerza y continuar. En la primera ocasión trataron de comunicarse, pero al abrir sus bocas no salían palabras. Las expresiones en sus rostros hablaron de sus emociones. Usaron sus manos para señalarlo todo y aprendieron a entenderse por lo que sentían, creando así su propio lenguaje. En ocasiones, cuando se separaban, el panorama se tornaba oscuro y espeso. Esto les impedía ver al otro. La incertidumbre los atacaba, pero a medida que avanzaban y aprendían, lograron hacer a un lado sus dudas. Luego se hicieron más prolongados los tiempos que pasaban separados, y muchas veces al juntarse no se reconocían. Solo algo en el fondo les decía que seguían siendo ayuda y apoyo el uno para el otro. Había pasado un largo tiempo, los dos caminos se juntaron, pero ella no llegaba. Él esperó por lo que parecía ser una eternidad. Se preguntó si quizás ella ya había pasado por allí, pues nunca había sucedido esto, aunque en esta ocasión había algo más. Un ser oscuro y pequeño se presentó a sí mismo como miedo. Este apareció frente a él para decirle que quizás el camino ahora continuaría para él solo. Una oscuridad absoluta cubrió su corazón, haciendo que el pequeño ser se hiciera más grande. En medio de la desesperación, con sus ojos llorosos, la vio llegar, solo que ahora ella era un hombre y él, sin darse cuenta, se había convertido en una mujer. Él pensaba que al llegar no la encontraría, sentía que había pasado mucho tiempo, aunque finalmente se sintió aliviado de verla. El sendero se transformó en uno para los dos y pudieron disfrutar mucho de sus respectivas compañías. Sus sentidos eran su medio de comunicación. Y un día la curiosidad los invadió. Se tocaron de una manera diferente. Sus miradas fueron más tiernas y sus manos palparon cada parte del otro. Encontraron sentido a muchos espacios en sus cuerpos, al sentirlos ocupados por el cuerpo del otro.
Se sintieron poderosos e imparables al estar unidos. El miedo volvió a hacerse tan pequeño que era casi imperceptible. Entonces acordaron planes para superar los obstáculos. Profundizaron de tal modo en el otro que solo algunas miradas y señales les bastaban para entenderse. Como era de esperar, aparecieron muchas diferencias entre ellos. Hubo situaciones en las que no se ponían de acuerdo. En ocasiones se quedaban estancados dándose la espalda, durmiendo separados sin avanzar, hasta que alguno de los dos rompía el muro imaginario que habían creado. Extendían su mano o agachaban la cabeza para dar a entender al otro que estaba dispuesto a ceder y seguir adelante. El miedo siempre estuvo vigilándolos, susurrándoles pensamientos absurdos y trágicos para crear motivos por los cuales justificar su ira, plantando ilusiones en sus mentes sobre situaciones que no sucederían, y esto los llenaba de angustia. El miedo no quería verlos juntos, deseaba continuar alimentándose de sus inseguridades y su ingenuidad. Pero su plan los llevaría, por el contrario, a hacerlos más fuertes y resistentes. Poco a poco crearon inmunidad a los ataques de la entidad. El miedo los vio avanzar sin ningún problema. Entonces se hartó y se puso enfrente de ellos para enseñarles que quizás el camino los volvería a separar. Se paralizaron, cayeron en llanto y decidieron que en adelante no volverían a soltar sus manos, hasta que un gran reto apareció frente a ellos. Este reto les exigía separarse para continuar. ¿Qué harían? Los dos creían que sin el otro no podrían seguir. Se habían acostumbrado demasiado a sus presencias y ahora se necesitaban. Habían visto cambiar al otro de forma. No querían dejar de reconocerse. El camino se estaba haciendo extenuante y en medio de las lágrimas pensaron: ¿quién nos puso aquí? ¿A dónde vamos realmente? ¿Cuál es el fin de todo lo que hacemos? Sus ojos se secaron y comprendieron que debían continuar a pesar de las circunstancias o de lo que ellos deseaban. En algún punto encontrarían las respuestas que buscaban. Se juntaron y se separaron por extensos periodos de tiempo. Esta situación se volvió recurrente. A veces lo hacían enojados, a veces con el corazón roto, hasta llegaron a hacerlo con una falsa sonrisa en sus rostros. Se extrañaron y cultivaron en sus mentes motivos suficientes para avanzar, transformando ese frío sentimiento de soledad en un caluroso afecto. Dejaron las expectativas de encontrarse de nuevo y siguieron abriéndose camino. No se sabe cuánto tiempo pasó. Ahora disfrutaban a plenitud cada encuentro. En ocasiones dejaban de caminar para compartir un poco más. Eventualmente el recorrido seguía, pero ya no lloraban al separarse. La confianza se hizo una con ellos, mostrándoles que solo era cuestión de seguir adelante para volverse a encontrar. Siempre tenían la esperanza de volverse a ver, si era necesario, ya era parte del juego. El trayecto también se convirtió en algo disfrutable a cada instante. Llegaron a convivir de una manera inigualable con ellos mismos y apreciaron cada detalle que se les presentaba. Si la lluvia caía, bailaban. Si el sol era muy fuerte, descansaban en la primera sombra que hallaban. Se contaron miles de historias a través de los besos y las caricias. Ya no necesitaban explicaciones con respecto al mundo que los rodeaba. Sentían que todo era perfecto. Experimentaron la liberación de no culpar al otro por su separación o al mundo que los rodeaba. Eran hechos incontrolables. No se culparon por estar allí, no culparon a su viaje o a un ente externo a ellos. El miedo desapareció por completo al no verse escuchado y entendieron que solo tenían que dejar ir todo lo que causaba inquietud en sus mentes. Así quitaron esa pesada carga de encima. Abrieron sus conciencias a un compartir absoluto sin esperar nada a cambio. Para ellos esto era el amor. Dejaron de preocuparse y el camino les proveyó de todos los medios y recursos para cumplir sus fines.
renunciaron al control y comprendieron que de alguna forma eligieron estar allí. No podían ser víctimas de todo lo que les sucedía, aunque quizá no eran conscientes de en qué momento aceptaron recorrer esos lugares. Aceptaron su participación en los hechos. No se trataba de hacer algo a nivel físico, sino más bien de cómo interpretaban con su mente lo que veían. Todas sus decisiones se basaron en su forma de amar y así lograron ver luz más allá de las formas, primero por cortos periodos y espontáneamente se convirtió en algo permanente, hasta el día en que se vieron por última vez. Fue un tramo muy distinto del camino. Habían olvidado todo lo que había pasado con anterioridad. Ahora eran dos niños inocentes y felices, sin preguntas en sus mentes. Solo la plenitud del momento los envolvía. Se pararon frente a frente, se tomaron de las manos una vez más, se miraron a los ojos y desaparecieron.